Bienvenido a este altar, bienvenido a este lugar que Dios preparó para ti antes de que el sol tocara tu ventana esta mañana. No llegaste aquí por casualidad. No abriste este video porque sí, porque no tenías nada mejor que hacer, porque el algoritmo te lo mostró y diste clic sin pensar. No. Hay algo más profundo en esto. Hay una mano que movió las circunstancias para que tú y esta palabra se encontraran exactamente hoy. Y esa mano tiene nombre, tiene voz, tiene un corazón que late por ti con una intensidad que todavía no has terminado de comprender. Se llama Dios. Y esta mañana Él te estaba esperando. Quiero que antes de que el día comience a correr, antes de que los pendientes te alcancen, antes de que el peso de todo lo que tienes que resolver caiga sobre tus hombros, como siempre lo hace, te detengas aquí. Solo aquí. Solo un momento. Respira. Deja que el aire entre despacio. Deja que los hombros bajen un poco. Deja que esa mente que ya estaba comenzando a hacer listas y calcular problemas se aquiete por un momento. Porque este espacio al que estás entrando no es un video más entre los miles que existen en Internet. Es un altar. Es el lugar donde el cielo desciende y toca la tierra. Donde la voz de Dios habla sobre tu vida con una ternura que el mundo nunca va a darte. Donde el alma que llegó cargada encuentra que hay alguien esperándola con los brazos abiertos. Este es el altar de esperanza y hoy está completamente abierto para ti. Sé que llegaste con algo. Sé que detrás de esa decisión de abrir este video hay una historia que no todos conocen. Hay un peso que llevas en el pecho desde hace días, quizás desde hace meses. Hay una pregunta que ronda tu mente en los momentos de silencio y que todavía no tiene respuesta. Hay algo que te robó el sueño o que amenaza con robártelo esta noche. Quizás es el cansancio. No ese cansancio que se resuelve con una buena noche de descanso, sino el otro, el que viene de adentro, el que tiene que ver con haber esperado demasiado tiempo algo que todavía no llega. El cansancio de seguir creyendo cuando todo a tu alrededor parece contradecir lo que crees. El cansancio de orar y sentir que el cielo guarda silencio. Ese cansancio que no tiene nombre fácil, pero que lo reconoces en el pecho cada vez que intentas tener fe y sientes que la fe ya no pesa lo mismo que antes. Quizás lo que trajiste esta mañana es la sensación de estar atrapado, de haber entrado en un lugar del que no sabes cómo salir. Una situación que se prolonga más de lo que esperabas, que consume más energía de la que tienes, que te hace preguntar cosas que antes no te preguntabas. Preguntas sobre el tiempo de Dios. Preguntas sobre si tus oraciones realmente llegan. Preguntas sobre si mereces lo que estás esperando o si hay algo en ti que impide que se cumpla lo que creíste que Dios prometió. O quizás lo que trajiste es más difícil de nombrar todavía. Es ese sentimiento que aparece en los momentos de más honestidad, cuando no hay nadie mirando, cuando estás solo y no tienes que mantener la apariencia de que todo está bien. Ese sentimiento de que llevas demasiado tiempo en el mismo lugar, que los años pasan y la situación que necesita cambiar no cambia, que otros avanzan y tú sientes que estás quieto, que clamas y la respuesta no llega de la forma que esperabas. Ese sentimiento que tiene un nombre en el Salmo que vamos a leer hoy, un nombre honesto, bíblico, profundo, porque la palabra de Dios para esta mañana no viene de un lugar de comodidad, no viene de alguien que escribió desde una vida sin problemas, desde una fe nunca sacudida, desde un corazón que nunca dudó. La palabra de esta mañana viene del Salmo 40, y el Salmo 40 comienza con esta frase que debería hacernos detener completamente. Esperé yo a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay dos palabras al inicio de ese versículo que lo cambian todo. Esperé yo.
No llegó rápido, no fue instantáneo, no fue la oración de la mañana que fue respondida esa misma tarde. Fue espera. Fue un periodo que duró lo suficiente como para que David usara esa palabra con todo su peso. Esperé. Y fue desde ese lugar de espera real, desde esa experiencia de haber estado en el fondo del pozo, clamando sin respuesta aparente, desde esa honestidad que no embellece el proceso, sino que lo nombra tal cual es, que David pudo luego decir, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Eso es lo que vamos a explorar esta mañana. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere trabajar en tu corazón hoy. No una fe de fachada, no una espiritualidad que niega la dificultad del proceso, sino algo mucho más real y mucho más poderoso, la fe que espera, la fe que clama desde el pozo, la fe que no se rinde aunque la respuesta tarde, la fe que al final puede decir con David, esperé y él se inclinó hacia mí. La imagen que va a acompañarnos durante toda esta oración es la imagen del pozo y la roca, el pozo de lodo y la roca firme. Las dos aparecen en el mismo salmo. En el versículo 2, David dice, «Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y me dio un lugar firme en que estar». El pozo no es solo una imagen poética, es el lugar real donde muchas personas se encuentran esta mañana. Es el lugar donde la presión viene de todos lados, donde el suelo bajo los pies no es firme sino movedizo, donde cada intento de salir por cuenta propia solo hace que hundas más. El pozo del dolor crónico, el pozo de la espera interminable, el pozo del duelo que no termina, el pozo de la situación que no tiene solución visible, y la roca es lo que Dios pone debajo de tus pies cuando llega. No una promesa de que nunca más habrá dificultad, sino algo firme, algo que no se mueve, aunque todo a tu alrededor se mueva. Un lugar estable desde donde puedes pararte, respirar, ver el horizonte y caminar de nuevo. Esa imagen del pozo y la roca va a recorrer cada parte de esta oración. Y mi oración es que cuando salgamos de aquí, la roca esté más presente en tu corazón que el pozo en tu memoria. Antes de entrar en la oración, quiero hacerte una invitación. Si esta mañana llegas desde el pozo, si esta mañana traes esa carga de espera, de cansancio, de fe sacudida, o incluso si llegas desde un lugar de paz y quieres interceder por alguien que está en el pozo, ve a los comentarios ahora y escribe esta declaración. Señor, esperé en ti y tú te inclinaste hacia mí. Escríbela como un acto de fe. Quizás no la sientes completamente todavía. Escríbela de todas formas, porque la fe a veces se declara antes de sentirse, y la declaración prepara el corazón para recibir lo que todavía no ha llegado. Y si esta oración está siendo una bendición para ti, si sientes que Dios eligió esta palabra específicamente para lo que estás viviendo, dale un like ahora. No como gesto de aprobación a un video, como un acto de amor hacia alguien que quizás está en el pozo ahora mismo y todavía no encontró esta oración. Tu clic puede ser el instrumento que el pastor usa para llevar esta palabra al que más la necesita hoy. Quédate hasta el final. Al cerrar esta oración, voy a entregarte 3 prácticas concretas, 3 anclas espirituales que puedes implementar hoy mismo para vivir desde la roca y no desde el pozo. No teorías, no conceptos, herramientas reales para un día real. Ahora, si puedes, cierra los ojos, pon una mano sobre tu corazón, siente ese latido que tienes ahora mismo, ese latido que continuó incluso en las noches más largas, incluso en los momentos de mayor duda, incluso cuando no tenías fuerzas para orar. Ese latido es la prueba de que el pastor no te soltó. Es la evidencia de que hay uno que sigue sosteniéndote aunque tú no lo hayas sentido. Respira despacio y entremos juntos en la presencia de Dios. Señor, esta mañana venimos a ti. Venimos con todo lo que somos
y con todo lo que no somos, con todo lo que creemos y con todo lo que todavía nos cuesta creer, con nuestras fuerzas y con nuestro agotamiento, con nuestra fe y con nuestras preguntas. Venimos porque en algún lugar profundo, debajo de todo el cansancio y de toda la duda, todavía creemos que tú eres real, que tú escuchas, que tú actúas, que tú te inclinas hacia los que claman desde el fondo del pozo. Y esa creencia, aunque hoy esté más pequeña que antes, es suficiente. Siempre fue suficiente contigo. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el nuevo día que se abre delante de nosotros. Gracias por el regalo extraordinario de seguir aquí, seguir respirando, seguir teniendo la oportunidad de encontrarnos contigo antes de que el día comience. Porque hay personas que anoche se durmieron con planes para hoy y esta mañana no despertaron. Y nosotros sí. Y eso no es casualidad, es misericordia. Es tu mano que nos sostiene incluso cuando no la vemos. Es tu gracia que se renueva cada mañana, aunque nosotros no siempre renovemos nuestra conciencia de ella. Gracias, porque elegiste hablarnos esta mañana a través del Salmo 40, a través de la voz de David, que no era un hombre de fe perfecta, sino un hombre de fe real, un hombre que cayó y se levantó, que dudó y creyó, que clamó desde pozos oscuros y luego cantó desde cimas de victoria. Un hombre que conocía el sabor amargo de la espera y el sabor dulce de la respuesta, y que tuvo la valentía y la honestidad de escribir ambas experiencias con la misma pluma, sin editar el dolor para que la fe sonara más impresionante. Señor, abrir el Salmo 40 es como abrir una carta escrita exactamente para esta mañana, para esta persona que está escuchando, para este momento de su historia, para este capítulo de su vida que todavía no tiene resolución, y queremos leerla despacio. Queremos entrar en cada versículo como si fuera un cuarto diferente de la misma casa, y en cada cuarto encontrar lo que tú dejaste preparado para nosotros. Esperé yo a Jehová. Señor, esa frase sola ya es todo un sermón. Ya es toda una teología de la espera. Ya es toda una descripción de lo que significa vivir la fe en tiempo real, en la realidad cotidiana, en los días donde no hay milagro visible ni emoción espiritual intensa, sino simplemente la decisión de seguir creyendo aunque todavía no llegue lo que se espera. Hay personas escuchando esta oración esta mañana que llevan meses esperando. Algunos llevan años orando por el mismo hijo que sigue lejos de Dios. Años creyendo por la misma sanidad que todavía no se manifiesta completamente. Años confiando en una promesa que Dios sembró en su corazón y que todavía no se ha cumplido. Años trabajando en el mismo lugar, esperando el ascenso, la oportunidad, el cambio que saben que tiene que venir. Años en la misma situación que debería haber cambiado hace mucho tiempo y por razones que no entienden todavía no cambió. Para ellos es esta palabra esta mañana. Para ellos es este salmo. Para ellos es la experiencia de David que no minimiza el proceso sino que lo nombra con honestidad total. Esperé. No fue fácil. No fue rápido. No fue sin costo emocional y espiritual. Fue espera real, fue fe en tensión, fue creer cuando la lógica decía que no tenía sentido seguir creyendo. Y Señor, queremos hablar esta mañana sobre lo que pasa en el alma durante la espera, porque la espera no es solo un periodo de tiempo, es un proceso, es una formación, es un lugar donde Dios trabaja cosas que no puede trabajar de otra manera. En la espera se revelan los fundamentos reales de nuestra fe. Lo que creemos cuando todo va bien es una cosa. Lo que creemos cuando llevamos mucho tiempo sin respuesta visible es otra. Y esa segunda fe, esa fe que se mantiene en el silencio, es la que tiene el peso real, es la que transforma el carácter, es la que nos lleva a ser más que vencedores. Pero Señor, tú sabes que la espera duele.
Tú sabes que hay momentos dentro de la espera que son oscuros, que hay noches donde la fe tiembla, donde las preguntas son más fuertes que las respuestas, donde el corazón se cansa de repetir las mismas oraciones sin ver el cambio que pide. Y no queremos esta mañana pretender que eso no existe. No queremos una espiritualidad de fachada que le dice al creyente que sufre que no debería sufrir. Queremos la espiritualidad del Salmo 40, honesta, valiente, real, que nombra el pozo, que reconoce el lodo, que admite el clamor, pero que al mismo tiempo no se queda en el pozo, que espera, que confía, que al final puede decir, y Él se inclinó hacia mí, y se inclinó a mí. Señor, qué imagen tan poderosa, el Dios del universo, el creador de todo lo que existe, el que sostiene las galaxias con su palabra, que se inclina, que baja, que desciende hacia el pozo donde está su Hijo clamando, que no lo llama desde arriba diciéndole sal por tus propios medios, que se inclina, que se acerca, que entra en la situación, que oye el clamor desde adentro del pozo. Eso es lo que queremos declarar esta mañana sobre cada persona que está en el pozo. Que Dios no está lejos mirando con indiferencia, que no está esperando a que seas suficientemente bueno o suficientemente fuerte para merecer su intervención, que se está inclinando ahora mismo. Que el clamor de tu corazón, aunque sea apenas un suspiro, aunque ya no tenga palabras bonitas, aunque sea solo un gemido que no sabe ni cómo expresarse, ese clamor está siendo escuchado. David lo pudo decir porque lo vivió, y lo que David vivió no es una historia de otro tiempo. Es el patrón de cómo opera el corazón de Dios hacia sus hijos en todos los tiempos. Oyó mi clamor. No solo te oyes, Señor, nos oyes. Oyes el clamor que sale de la boca. Oyes el que sale de los ojos en forma de lágrimas a las 3 de la madrugada. Oyes el que nunca llega a articularse en palabras porque el dolor es demasiado profundo para tener palabras. Oyes el clamor del cuerpo agotado. Oyes el clamor del corazón herido. Oyes el clamor del espíritu que quiere creer y siente que sus fuerzas flaquean. Cada clamor llega a tus oídos. Ninguno se pierde en el camino, ninguno se disuelve en el aire sin que tú lo hayas recibido. Eso es lo que queremos que quien escucha esta oración sepa con certeza al salir de aquí, que fue oído, que lo que llevó en el corazón esta mañana llegó al cielo. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Señor, la imagen del pozo. Necesitamos quedarnos aquí un momento porque aquí es donde vive mucha gente que está escuchando esta oración. El pozo no es solo una situación difícil. El pozo es ese lugar donde la combinación de circunstancias adversas, más tiempo prolongado, más impotencia para cambiar las cosas, produce algo muy específico en el alma. La desesperación. No el miedo, no la preocupación. La desesperación. Ese estado donde ya no solo hay dolor, sino donde la esperanza misma comienza a sentirse como algo lejano, como algo que era para otros, como algo que quizás nunca fue para ti. El pozo de la desesperación tiene sus propias paredes. Y David las describe con precisión cuando habla del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es lo que hace que el pozo sea especialmente difícil de salir. Porque cuando intentas salir por tus propios medios, cuando haces el esfuerzo, cuando aplicas la fuerza de voluntad, cuando decides que esta semana sí vas a cambiar las cosas por tu cuenta, el lodo hace que cada movimiento sea más difícil. Que cuanto más te esfuerzas, más profundo quedas. El lodo de la deuda que crece aunque trabajes más. El lodo de la enfermedad que avanza aunque sigas el tratamiento. El lodo de la soledad que aumenta aunque salgas más. El lodo de la tristeza que no cede aunque pongas buena actitud.
El pozo cenagoso es real y no se sale de él con esfuerzo propio. Se sale cuando alguien desde afuera del pozo, alguien que no está atrapado en el lodo, alguien con la fuerza que tú no tienes, se inclina, extiende la mano y te saca. Eso es exactamente lo que David describe. No dijo me esforcé y salí. No dijo encontré la estrategia correcta y me liberé. Dijo me sacó. Alguien más actuó, alguien más intervino, alguien más hizo lo que era imposible para él hacer desde adentro. Señor, esa es nuestra oración esta mañana, con absoluta convicción y con absoluta dependencia de ti. Saca a quien está en el pozo. Extiende tu mano hacia quien está en el lodo cenagoso. No los dejes esforzarse solos, porque el esfuerzo propio en el pozo solo produce más agotamiento. Interven como solo tú sabes intervenir, en el tiempo que solo tú conoces, de la manera que solo tú puedes diseñar, con una salida que la mente del hombre no pudo calcular, pero que tú ya tenías preparada antes de que comenzara el problema. Para la persona que lleva meses, quizás años, en una situación económica que no cede, que siente que por más que trabaja no alcanza, que por más que administra no es suficiente, que el peso de las deudas se siente como lodo en los pies, interven, Señor. No con soluciones parciales, con la mano que saca, con la provisión que solo puede venir de ti. Abre puertas que nadie puede abrir. Mueve recursos que nadie puede mover. Pon en el camino de esa persona la oportunidad, el contacto, la idea, la gracia que cambia el panorama completamente. Que el testimonio que viene de esa vida sea tan claro que nadie pueda atribuirlo al talento humano, sino solo a tu mano. Para la persona que está en el pozo de la enfermedad, para el que recibió un diagnóstico y desde ese día el mundo cambió de color, para el que está en tratamiento y los días son largos y el cuerpo duele y la mente se cansa, para el que tiene miedo de preguntar lo que los médicos aún no han respondido, para el familiar que cuida al enfermo y también está agotado aunque no lo diga. Para todos ellos, Señor, tu mano de sanidad. Saca de ese pozo. Renueva las fuerzas. Toca donde ninguna medicina alcanza. Sana con la sanidad que es tuya, que no depende de estadísticas ni de probabilidades, sino de tu voluntad soberana sobre cada cuerpo que tú mismo creaste, para la persona que está en el pozo de la soledad. Ese pozo invisible que es quizás el más doloroso de todos, porque nadie lo ve desde afuera. La persona que puede estar casada y sentirse sola, que puede estar rodeada de familia y sentir que nadie la conoce realmente, que puede tener amigos y aún así sentir que no hay nadie a quien llamar cuando el peso se hace insoportable. Ese pozo de soledad que el mundo moderno produce en cantidades extraordinarias. Para esa persona, habla esta mañana. Hazle sentir tu presencia de una manera tan tangible que el pozo de la soledad pierda sus paredes. Que sepa que hay uno que la conoce completamente, que no se cansa de escucharla, que no la juzga ni la abandona, que está presente en el lugar más íntimo de su historia. Para la persona que está en el pozo de la culpa, que cometió errores que la persiguen, que tiene episodios de su vida que preferiría borrar, que sabe que Dios la perdonó en teoría, pero en la práctica no termina de perdonarse a sí misma, que revive lo que hizo en los momentos de silencio y siente que eso la descalifica, que eso la hace indigna, que eso la coloca en una categoría diferente de las personas que sí merecen la bondad de Dios. Para esa persona, Señor, derrama tu gracia de manera especial esta mañana. Que el Espíritu Santo le diga con una claridad que no deje lugar para la duda. Estás perdonada, completamente, sin condiciones, sin lista de pendientes adicionales, sin período de prueba. La sangre de Jesús fue suficiente para tu historia. No hay mancha que esa sangre no pueda lavar.
No hay pozo de culpa del que esa gracia no pueda sacarte. Puso mis pies sobre una roca y me dio un lugar firme en que estar. Señor, esto es lo que pasa después del pozo. No regresa al mismo lugar donde estaba antes de caer. Lo pone en un lugar nuevo, lo pone sobre la roca. Y la roca es diferente al campo abierto. La roca no es solo tierra sólida. La roca es elevación. La roca es perspectiva. La roca es un lugar desde donde puedes ver más lejos, donde puedes orientarte mejor, donde los pies tienen un fundamento que el viento no puede mover. La roca en el lenguaje bíblico siempre señala a Dios mismo. El Salmo 18 dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza. El Salmo 62 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Él solo es mi roca y mi salvación. La roca no es una situación favorable, no es cuando todo va bien, no es cuando las finanzas se estabilizan, cuando la salud mejora, cuando las relaciones se restauran. La roca es Dios mismo. Y lo extraordinario es que la roca es accesible desde el pozo. Que mientras todavía estás en el proceso, mientras todavía no se resolvió todo, puedes poner tus pies sobre la roca. Puedes pararte sobre él. Puedes tener esa estabilidad interior que no depende del exterior. Señor, que cada persona que está escuchando esta oración ponga sus pies sobre la roca esta mañana, no porque el pozo haya desaparecido, sino porque tú sacas desde el pozo hacia la roca, porque tu mano es más larga que la profundidad del pozo. Porque la roca que eres tú está disponible para el que clama, para el que espera, para el que todavía cree, aunque todo tiemble. Y puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Señor, este versículo es uno de los más hermosos de todo el Salmo. Después del pozo, después del lodo, después de la espera, después de la mano que saca y los pies sobre la roca, un cántico nuevo. No el mismo cántico de siempre, no la alabanza de hábito, la que se canta porque siempre se ha cantado. Un cántico nuevo, un cántico que solo puede nacer de la experiencia del pozo superado, un cántico que tiene el peso específico de la historia de esa persona, de ese dolor superado, de esa espera que terminó, de esa mano de Dios que se inclinó exactamente a tiempo. Hay canciones que solo se pueden cantar después de haber sufrido. Hay formas de adorar que solo se aprenden en el proceso. Hay una dimensión de gratitud que es imposible alcanzar sin haber pasado por la necesidad, y Dios lo sabe. Por eso no siempre saca del pozo instantáneamente, no porque sea indiferente al dolor, sino porque hay algo en el proceso, hay algo en la espera, hay algo en el clamor desde el pozo, que forma en nosotros algo que el cielo no puede dar de otra manera. El cántico nuevo no es un cántico de alguien que nunca sufrió, es el cántico de alguien que sufrió y confió y esperó y finalmente vio la mano de Dios. Y ese cántico, dice el Salmo, produce un efecto extraordinario. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El testimonio de una vida sacada del pozo es más poderoso que cualquier argumento teológico. Cuando alguien que estuvo en el pozo de verdad puede decir con honestidad, fui sacado, fue Él, ese testimonio mueve corazones que no mueve ningún sermón. Señor, que el proceso que estas personas están viviendo termine en un cántico nuevo. Que la historia de espera que están cargando termine en un testimonio que haga que muchos vean y crean. Que lo que hoy se siente como el peor capítulo de su vida sea el que más glorifique tu nombre cuando sea contado al final. Que la profundidad del pozo sea directamente proporcional a la belleza del cántico que viene después. Dichoso el hombre que pone en Jehová su confianza, no en sus propias estrategias, no en las promesas de otros hombres,
no en las condiciones favorables del mercado ni en la buena voluntad de quienes tienen poder sobre su situación. En Jehová, en el que se inclina, en el que saca del pozo, en el que pone los pies sobre la roca, en el que pone cánticos nuevos en la boca. La bienaventuranza de este versículo no es para el que tiene todo resuelto, es para el que confía aunque no tenga todo resuelto. Es para el que pone en Dios su confianza en medio del proceso, no después. Es para el que elige cada mañana, a veces con gran esfuerzo y a veces contra toda lógica emocional. Decir, en ti confío, no en lo que veo, no en lo que siento, en ti, Señor. Esa es la elección que estamos haciendo esta mañana. En nombre de cada persona que está escuchando esta oración, hacemos esa elección, con todo lo que cada uno carga, con toda la historia de espera que cada uno lleva, con toda la duda que a veces se mezcla con la fe, con todo el cansancio que a veces hace temblar la certeza. Aún así, hoy elegimos confiar, elegimos poner en ti la confianza que el pozo intenta transferir al miedo. Y declaramos que esa elección es una elección bienaventurada, que tiene un peso de eternidad, que no va a quedar sin respuesta. Tú has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Señor, este versículo es un océano de profundidad, tus pensamientos para con nosotros. No un pensamiento. Tus pensamientos, en plural, son más de lo que se puede contar, y no son pensamientos neutros. No son los pensamientos de un Dios administrador que procesa casos y asigna recursos de manera eficiente. Son pensamientos cargados de intención, cargados de propósito, cargados de amor que tiene plan. Jeremías dijo que los pensamientos de Dios para su pueblo son pensamientos de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Y aquí David lo confirma desde su propia experiencia. Tus pensamientos hacia mí son más de lo que puedo contar. Hay más de lo que Dios está pensando sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu futuro, de lo que tú puedes calcular en tu mejor momento de claridad mental. Hay dimensiones de su plan que todavía no puedes ver. Hay conexiones que todavía no se han manifestado. Hay puertas que todavía no se han abierto porque el tiempo todavía no llegó. Pero los pensamientos están. El plan está. La intención está. El amor que diseña está activo ahora mismo. Para la persona que siente que su vida no tiene dirección, que perdió el hilo de su historia, que no sabe a dónde va, o si hay algo que valga la pena esperar, que el Espíritu Santo le dé una revelación de cuántos pensamientos tiene Dios sobre ella. No uno o dos, no una idea general y vaga sobre su futuro. Pensamientos específicos, personalizados, diseñados con la precisión del Creador que te hizo con un propósito definido antes de la fundación del mundo. Que esa persona pueda pararse sobre esa verdad esta mañana y dejar que cambie la forma en que ve su situación actual. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Señor, este es el momento de rendición en el Salmo. El momento donde David, después de haber nombrado el pozo, después de haber declarado la espera, después de haber confesado el cansancio, dice, he aquí, vengo. No vengo cuando me sienta mejor. No vengo cuando todo esté en orden. No vengo cuando haya cumplido la lista de condiciones que creía necesitar cumplir para merecer presentarme ante ti. Vengo ahora, tal como estoy, con todo lo que tengo y con todo lo que no tengo. Y esa es la invitación que extendemos esta mañana a cada persona que está escuchando. Vengo, con el pozo todavía fresco en la memoria, con las preguntas todavía sin respuesta, con la espera todavía activa,
con el cansancio todavía presente, con la fe que tiembla pero no se apaga. Vengo, porque el Dios que se inclina no exige que llegues perfecto, exige que llegues, que vengas, que el corazón esté orientado hacia Él, aunque los pies estén todavía en el lodo. Señor, recibe a cada persona que esta mañana dice, he aquí, vengo. Recibe la ofrenda imperfecta de su presencia. Recibe el corazón cansado que aún así eligió estar aquí. Recibe la fe pequeña que se atrevió a creer que este encuentro vale la pena. Y haz con esa ofrenda lo que solo tú sabes hacer, multiplicarla, honrarla, transformarla, llenarla de lo que solo viene de tu presencia. Señor, vamos a entrar ahora en un tiempo de intercesión profunda, porque el Salmo 40 no es solo la historia de David, es el mapa de lo que tú haces en cada vida que espera en ti. Y queremos orar sobre cada área de esa vida, con la especificidad y la profundidad que esas áreas merecen. Oramos por los que están en el pozo de la espera en sus familias, por el matrimonio que lleva tiempo en crisis, donde las conversaciones terminan en silencio, donde el amor que comenzó con tanto fuego ahora parece una brasa que nadie sabe si todavía puede encenderse. Señor, inclinarte hacia ese matrimonio, entrar en esas habitaciones donde la frialdad ha instalado su residencia, hablar al corazón del que cerró, ablandar lo que el dolor endureció, restaurar lo que la negligencia o la traición o el simple desgaste de los años fue deteriorando, que el cántico nuevo que mencionas en el Salmo sea también un cántico nuevo para ese matrimonio, un capítulo diferente, un comienzo que no niega lo que pasó, pero que tampoco está determinado por lo que pasó. Por el hijo que se fue lejos, que tomó un camino que duele ver, por la madre que ora cada noche por ese nombre que sabe que está en el pozo, por el padre que carga en silencio la pregunta de qué hizo mal. Señor, la vara del pastor está sobre la vida de ese hijo. Tu mano de pastor no lo ha soltado, aunque él haya soltado tu mano. El cayado del pastor está alcanzándolo donde está. Y pedimos que en el momento que tú determinaste, en la forma que tú elegiste, ese hijo sienta algo que no puede ignorar, un vacío que ninguna experiencia del mundo llena, una añoranza de algo que no sabe nombrar, pero que es tu presencia, un recuerdo de la fe de infancia que vuelve en el momento menos esperado, que vuelva, Señor, que vuelva entero, que la parábola del hijo pródigo sea su historia también, por la persona que está cargando el peso de una relación rota que no ha podido reparar, la amistad traicionada, el hermano con el que no se habla, el familiar con quien hay una herida tan vieja que ya nadie recuerda exactamente dónde comenzó, pero todos sienten su peso. Señor, en esas relaciones rotas, actúa. No como árbitro que determina quién tiene razón, sino como el Dios que reconcilia, que mueve a las personas en el momento adecuado, que produce la conversación que nadie sabía cómo iniciar, que trae el perdón que parecía imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Oramos por las situaciones de trabajo y llamado, por el que lleva tiempo buscando empleo y cada rechazo es una nueva capa de lodo en el pozo. Señor, abre puertas, no cualquier puerta, la puerta correcta, la que lleva al lugar donde ese creyente puede florecer, donde puede contribuir, donde puede ser valorado y donde puede honrarte con su trabajo. Que la búsqueda termine esta semana, que el llamado llegue de donde no lo esperaba, que la provisión venga por el canal que nadie anticipó, por el emprendedor que apostó todo por una visión que Dios le dio y que todavía no ha visto los frutos que esperaba, que siente la presión de las personas que le dijeron que era una locura y que hoy miran con los brazos cruzados esperando que fracase. Señor, por ese creyente que fue obediente con lo que tú pusiste en su corazón, honra esa obediencia, que los frutos lleguen, que el negocio crezca, que la empresa prospere.
que el proyecto avance, no para que él tenga razón ante los que dudaron, sino para que tu nombre sea glorificado en cada resultado, por el profesional que está en su campo sintiéndose invisible, que trabaja con excelencia pero no es reconocido, que sirve con integridad pero otros reciben el crédito, que siente que el sistema no tiene lugar para alguien como él. Señor, el que levanta al humilde del polvo y lo sienta con los príncipes, levanta a esa persona. Hazla visible ante quien necesita verla. Pon en el camino a quien tiene autoridad para abrirle puertas, que su momento llegue, que la espera en ese campo termine en un cambio que deje claro que fue tu mano. Por el que tiene un llamado ministerial que todavía no se ha manifestado completamente, que siente el fuego de Dios en el corazón, pero las circunstancias no parecen acompañar el llamado, que ora, que se prepara, que sirve en lo pequeño mientras espera lo grande. Señor, honra ese corazón. El que es fiel, en lo poco será puesto sobre mucho. Que el tiempo de manifestación del llamado llegue, que las puertas correctas se abran, que el territorio se expanda, que la influencia crezca, que lo que sembraron en obediencia sea cosechado en abundancia. Oramos por la salud con una profundidad especial esta mañana, porque hay personas en el pozo de la enfermedad que necesitan que la oración de esta mañana llegue a ellas con fuerza y precisión. Por el que recibió un diagnóstico que cambió todo su mundo, que de repente vio cómo los planes de su vida tuvieron que reconfigurarse alrededor de una palabra que nadie quiere escuchar. Para esa persona, Señor, tu presencia antes que cualquier otra cosa. Que en el consultorio, en el hospital, en el cuarto donde procesa las noticias, tu presencia sea más real que el diagnóstico. Que la paz que sobrepasa el entendimiento guarde su corazón y su mente. Y luego, Señor, tu mano sanadora. Que actúes en ese cuerpo. Que el tratamiento funcione más allá de las estadísticas. Que la respuesta médica sorprenda a los médicos. Que haya una recuperación, que el tiempo libre sea usado para dar testimonio de lo que tú hiciste. Por el que lleva tiempo en dolor crónico, que se despierta cada mañana con el mismo malestar que se durmió, que ya casi no recuerda cómo se siente no tener dolor, que ha orado, que ha creído, que ha pedido que otros oren y el alivio no llega con la consistencia que espera. Para esa persona, Señor, que no se canse de creer, que en medio del dolor también pueda encontrarte. No porque el dolor sea bueno, sino porque tú puedes ser encontrado en él. Y que la sanidad llegue, que el cuerpo reciba tu toque, que lo que los médicos no han podido resolver encuentre solución en tu voluntad soberana. Por la salud mental, por el que pelea contra la ansiedad que aparece sin avisar y llena el pecho de una presión que no siempre tiene causa visible. Por el que lucha contra la depresión que tiñe todo de gris y hace que los días buenos y los malos se sientan iguales. Por el que carga con traumas del pasado que siguen afectando su presente, aunque hayan pasado años. Por el que tiene miedo de admitir que necesita ayuda, porque siente que debería poder solo. Señor, rompe el estigma, normaliza el cuidado, y mientras tanto, que tu espíritu sea el consejero que ningún profesional puede ser completamente, el que llega al lugar más profundo y más roto, y trae una paz que no tiene explicación clínica. Por los que cuidan a los enfermos, los cuidadores invisibles que dan todo sin que nadie les pregunte cómo están, los hijos que cuidan a los padres mayores, los cónyuges que cuidan al que aman mientras éste pierde capacidades, los padres que cuidan a los hijos con necesidades especiales. Para ellos también hay gracia esta mañana, para ellos también hay fuerza, para ellos también hay momentos de descanso que el pastor puede crear en los lugares más inesperados.
Señor, entramos ahora en un lugar muy específico de esta oración. Queremos orar por los sueños, por las promesas, por las visiones que tú mismo sembraste en corazones que hoy están en el pozo de la espera y se preguntan si lo que creyeron era realmente tuyo o si fue una ilusión que ellos mismos construyeron. Para el que tiene una promesa de Dios sobre su vida y lleva tanto tiempo esperando que ya no sabe si sigue siendo válida, que el Espíritu Santo esta mañana la renueve. Que la llama que estaba casi apagada reciba una brasa nueva, que la certeza que se había ido vuelva, no como emoción, sino como convicción profunda. Que esa persona sepa con la claridad que solo viene de tu presencia, que lo que tú prometiste no tiene fecha de vencimiento. Que tus promesas no se cancelan por el paso del tiempo. Que la demora no es negación. Que el silencio no es abandono. Para el que tiene un sueño que parece demasiado grande para su realidad actual. Que recuerde a Abraham, que creyó en esperanza contra toda esperanza. Que recuerde a José, que fue del pozo al palacio. Que recuerde a David, que fue ungido rey mientras todavía cuidaba ovejas. Los caminos de Dios no siguen la lógica humana. Los tiempos de Dios no se alinean con las expectativas humanas. Pero la fidelidad de Dios es absoluta. Lo que prometió, lo cumple. Lo que comenzó, lo termina. Y el sueño que plantó, lo cosecha. Señor, que esta mañana haya una renovación de sueños, que corazones que se habían resignado vuelvan a creer, que almas que habían enterrado la promesa la desentierren, que la fe que se había encogido vuelva a expandirse hasta tomar el tamaño del Dios que la dio. Mas yo estoy afligido y necesitado. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te tardes. Señor, este es el versículo final del Salmo 40. Y me parece extraordinario que David, después de todo lo que declaró, después de toda la fe que expresó, después de todos los versículos de confianza y alabanza, termina con esta frase tan honesta, tan desnuda, tan completamente humana. Estoy afligido y necesitado. Apresúrate. No te tardes. Eso es lo que más me gusta de David, que en el mismo Salmo donde declara que Dios es maravilloso y fiel, puede también decir con absoluta honestidad, todavía lo necesito, todavía me apresuro en pedir, todavía hay algo en mi situación que me hace clamar, no te tardes. Esa tensión entre la fe declarada y la necesidad sentida no es contradicción, es honestidad. Es la fe real del creyente real que vive en el mundo real. Y si esa es tu oración esta mañana, si después de todo lo que hemos orado todavía hay algo en tu corazón que dice, estoy afligido, necesito que te apresures, no te tardes, esa oración también es válida, también la recibe, también la honra. Porque el Dios que se inclina hacia David cuando clama, también se inclina hacia ti cuando tu clamor más honesto es simplemente, todavía te necesito, todavía espero, todavía creo. Pero no te tardes. Y en esa tensión, Señor, en esa honestidad de la fe real, encontramos la paz que buscamos. No porque el pozo desapareció, no porque la situación cambió instantáneamente, sino porque sabemos que hay uno que se inclinó hacia David y se inclina hacia nosotros, que sacó a David del pozo y nos sacará a nosotros, que puso a David sobre la roca y nos está poniendo sobre la roca también, que le dio a David un cántico nuevo y está componiendo uno para nosotros que todavía no hemos escuchado, pero que va a ser el más hermoso de nuestra historia. Gracias, Señor. Gracias por ser el Dios que se inclina. Gracias por ser el Dios que no abandona al que espera en Él. Gracias por ser el Dios que saca del pozo cenagoso y pone los pies sobre la roca firme. Gracias porque el bien y la misericordia nos persiguen todos los días.
Gracias porque tus pensamientos hacia nosotros son más de lo que podemos contar. Gracias porque en el rollo del libro está escrito de nosotros también, porque tenemos nombre en tu eternidad, porque no somos un accidente ni un número. Somos hijos del Dios que se inclina, del Dios que oye, del Dios que saca, del Dios que pone sobre la roca, del Dios que da cánticos nuevos. Que esta oración de esta mañana haya sido una mano extendida hacia el que estaba en el pozo. Que haya sido la voz del pastor, hablando de maneras específicas a situaciones específicas. Que haya sido la roca debajo de los pies de quien caminaba sobre el lodo. Que haya sido el cántico nuevo naciendo en la garganta del que había olvidado que todavía podía cantar. En el nombre de Jesús, que descendió hasta el pozo más profundo que existe, el de la muerte, y resucitó para que ninguno de nosotros tenga que quedarse en ningún pozo para siempre. Amén. Quédate un momento más. Respira. Deja que lo que fue orado esta mañana asiente en tu corazón antes de volver a la velocidad del día. Prometí al inicio que al terminar te daría 3 anclas espirituales para llevar el Salmo 40 a tu día real. Aquí están. La primera ancla es lo que voy a llamar la práctica del nombre. Durante el día de hoy, cada vez que el miedo o la ansiedad o el desánimo intente instalarse, en vez de pelear contra el sentimiento, nombra al que se inclina. Di en voz baja o en silencio, eres el Dios que se inclina hacia mí. Esa frase no niega lo que sientes, pero lo reencuadra, lo pone en perspectiva, lo coloca debajo de algo más grande. No estás luchando contra el miedo. Estás recordando al que es más grande que el miedo. Hazlo cada vez que necesites. No tiene límite de uso. El nombre no se gasta. La segunda ancla es la práctica del pozo escrito. Hoy, en algún momento del día, toma un papel y escribe el nombre de tu pozo. Solo el nombre. 1 o 2 palabras que describan la situación que más pesa esta mañana. Debajo, escribe esta frase: Él se inclina hacia esto también, y guarda ese papel en un lugar donde lo puedas ver. Porque la semana que viene, el mes que viene, cuando la respuesta llegue, quizás de la forma menos esperada, vas a querer tener escrito dónde estabas cuando comenzaste a creer. Los testimonios más poderosos tienen fecha, tienen papel, tienen el momento exacto donde la fe eligió creer antes de ver. La tercera ancla es la práctica del cántico anticipado. Antes de dormirte esta noche, tararea o canta algo, lo que sea, una canción de adoración, una melodía que no tiene letra, cualquier expresión sonora de gratitud hacia Dios. No porque todo esté resuelto, sino porque el cántico nuevo no siempre viene después de la salida del pozo. A veces el cántico nuevo es lo que abre el camino de salida. El alabar desde el pozo es un acto de guerra espiritual de los más poderosos que existen. Es lo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel, y las cadenas se cayeron. Es lo que hará que las paredes de tu pozo comiencen a temblar. Si esta oración tocó algo en tu corazón, si el Espíritu Santo habló a una situación específica de tu vida a través de estas palabras, ve a los comentarios ahora y escribe: Esperé en ti, Señor, y tú te inclinaste hacia mí. Escríbelo como profecía de lo que viene, como declaración de lo que ya es verdad en el Espíritu, aunque todavía no sea visible en la tierra. Y si conoces a alguien que está en el pozo hoy, alguien que necesita escuchar que hay un Dios que se inclina hacia los que claman, comparte este video con esa persona ahora. Un mensaje, un envío. Ese gesto de amor puede ser la mano de Dios llegando a alguien que ya no creía que la mano llegaría. Y si todavía no eres parte de esta familia que se reúne cada mañana en el altar de esperanza, suscríbete y activa la campana. Aquí hay una palabra nueva cada mañana. Aquí el altar está siempre abierto.
Aquí el pozo siempre tiene salida y la roca siempre tiene lugar para tus pies. Que el Dios que se inclinó hacia David se incline hacia ti hoy. Que el que sacó del pozo cenagoso te saque a ti. Que el que puso pies sobre la roca te dé lugar firme donde pararte. Que el que compuso cánticos nuevos para los que esperaron en él tenga uno preparado para tu boca. Ve en paz. El que espera en Jehová nunca es avergonzado. Nunca. Y tu tiempo de espera tiene fecha de cierre en el corazón del Dios que se inclina. Pero antes de que te vayas, quiero que te quedes un poco más. Solo un poco más. Porque hay algo que todavía no hemos terminado de decir. Hay una capa de esta palabra que todavía no hemos abierto del todo. Y siento en mi corazón que hay alguien escuchando esta mañana que necesita exactamente esto que viene ahora. Que lo que ya fue dicho fue poderoso, fue real, fue necesario. Pero lo que viene ahora es lo que va a sellar esta mañana en tu corazón de una manera que no se va a borrar fácilmente. Quiero hablar contigo sobre lo que pasa después del pozo, no sobre la salida del pozo. Ya hablamos de eso, sino sobre los días que vienen después, sobre la vida que se reconstruye cuando el Señor te saca, sobre lo que significa caminar sobre la roca cuando todavía tienes en la memoria el sabor del lodo, porque hay algo que nadie te dice cuando sales del pozo. Y es que la salida del pozo no borra la experiencia del pozo, no la cancela, no la elimina de tu historia como si nunca hubiera ocurrido. La transforma, la redime, la convierte en algo que tú nunca podrías haber construido por ti mismo en ningún otro lugar. David lo entendió. David, que fue sacado del pozo del rechazo cuando su propio padre lo olvidó al presentarle sus hijos al profeta Samuel. David, que fue sacado del pozo del peligro cuando Saúl lo perseguía con un ejército entero queriendo quitarle la vida. David, que fue sacado del pozo de la culpa después del episodio con Betsabé, cuando el peso de lo que había hecho casi lo destruye por dentro. David no era un hombre que no conocía los pozos, era un hombre que conocía todos los pozos, y que en cada uno de ellos encontró lo mismo, que el Señor se inclinaba, que el Señor oía, que el Señor sacaba. Y lo que eso le dejó a David no fue solo alivio, le dejó algo mucho más valioso, le dejó una teología vivida, una fe que no era teoría sino experiencia, una confianza en Dios que no estaba construida sobre argumentos sino sobre historia personal con Él. David podía escribir el Salmo 23 con tanta certeza no porque fuera teológicamente brillante, sino porque había pastoreado ovejas, había estado en el desierto, había conocido los valles y los peligros. Y sobre esa experiencia humana, Dios había superpuesto su presencia de una manera tan concreta que David ya no podía hablar de Dios en abstracto. Solo podía hablar de Él como el que estuvo ahí, como el que lo sacó, como el que puso la roca debajo de sus pies. Y lo mismo te va a pasar a ti. Lo que estás viviendo ahora, esta espera que cuesta, este pozo que duele, esta oscuridad que a veces parece no tener final, no va a quedar como una cicatriz fea en tu historia. Va a quedar como el capítulo donde aprendiste quién es Dios, de una manera que los capítulos fáciles nunca te enseñaron. Va a quedar como el periodo donde tu fe pasó de ser heredada a ser tuya, de ser cultural a ser personal, de ser conocida a ser experimentada. Hay una diferencia enorme entre saber que Dios saca del pozo y haber sido sacado del pozo. Y tú vas a poder decir lo segundo. Y cuando puedas decirlo, nadie te lo va a poder quitar. Ninguna teología contraria, ninguna dificultad futura, ninguna voz que intente hacerte dudar de la bondad de Dios va a poder borrarte esa experiencia, porque la tuviste, porque la viviste, porque estás en el proceso de vivirla ahora mismo. Señor, hablamos esta mañana de la espera y quiero seguir orando por eso un momento más,
porque la espera no es un tema secundario en la fe, es uno de los temas centrales. Es uno de los procesos más frecuentes y más formadores que tú usas en la vida de tus hijos, y sin embargo, es el proceso para el que menos preparados llegamos. Nadie nos enseña a esperar bien. El mundo nos enseña exactamente lo contrario. Nos enseña que la demora es un problema que hay que resolver, que el silencio es señal de que algo está mal, que si no vemos resultados rápidamente es porque no estamos haciendo lo correcto. Y con esa mentalidad entramos a los procesos de espera contigo y nos desesperamos cuando no se resuelven al ritmo que esperábamos. Pero tú tienes una relación completamente diferente con el tiempo, Señor. Para ti 1000 años son como el día de ayer que ya pasó. Para ti no hay urgencia del tipo que produce el miedo humano. Para ti, cada cosa tiene su tiempo y su momento, y ese tiempo no es el tuyo, sino el mío, dice David en el Salmo 31, no el que yo calculo, no el que me parece razonable desde mi perspectiva limitada, el tuyo, el que tú determinaste antes de la fundación del mundo, el que tiene en cuenta variables que yo no puedo ver desde donde estoy parado. Señor, dale a cada persona que está en el proceso de espera esta mañana la gracia de esperar bien. No solo de esperar, sino de esperar bien. Que hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Esperar con amargura es posible. Esperar con resentimiento es posible. Esperar con la sensación de que Dios te falló es posible. Pero esperar bien, esperar con paz, esperar con confianza, esperar sirviendo mientras el proceso no termina, esperar creciendo mientras la respuesta no llega, eso requiere una gracia sobrenatural que solo tú puedes dar. Y esa gracia la pedimos ahora. Para el que espera el hijo que no llega, después de tratamientos, después de oraciones, después de años de creer en una promesa que todavía no se ha manifestado, gracia para esperar bien. Para el que espera el cónyuge, que ya no es tan joven como cuando comenzó a creer por esa promesa y siente que el tiempo pasa más rápido de lo que debería. Gracia para esperar bien. Para el que espera la restauración de su economía, que reconstruyó desde cero una o más veces y está en ese proceso de nuevo. Gracia para esperar bien. Para el que espera que su ministerio, su vocación, su llamado sea reconocido y fructifique de la manera que siente que Dios le mostró. Gracia para esperar bien. Que esperar bien no signifique pasividad, Señor. Que esperar bien no signifique cruzar los brazos y sentarse a ver qué pasa. Que esperar bien signifique hacer lo que corresponde hacer en el tiempo de espera. Prepararse, crecer, servir, ser fiel en lo pequeño mientras lo grande no llega. Ser obediente en lo que ya está claro mientras lo que todavía no está claro se revela. Y confiar. Confiar no como acto emocional, sino como decisión continua. Como elección que se hace cada mañana, a veces con facilidad y a veces con mucho esfuerzo, pero que se hace. Quiero orar ahora por algo que pocas veces nombramos en las oraciones públicas, pero que está presente en muchos corazones. Quiero orar por la duda, no como pecado que hay que confesar y olvidar rápidamente, sino como realidad que hay que traer delante de Dios con honestidad. Porque hay personas escuchando esta mañana que dudan, que en algún punto de esta espera prolongada comenzaron a preguntarse si realmente Dios está obrando, si realmente hay un plan, si realmente la promesa que creyeron fue dada por Dios o fue una proyección de sus propios deseos. Esa duda no los hace malos creyentes, los hace honestos, los hace humanos, los hace parte de una larga tradición bíblica de personas que dudaron y fueron sostenidas de todas maneras. Juan el Bautista dudó cuando estaba en la cárcel y mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús no lo reprendió, le respondió, le envió evidencia, le confirmó.
Tomás dudó delante de los apóstoles y dijo que no creería sin ver. Y Jesús no lo desechó. Se apareció específicamente para él, le mostró las manos, le invitó a tocar. El Dios que responde a la duda honesta es el mismo Dios que está recibiendo esta mañana a quien duda. Y si eso eres tú esta mañana, si detrás de la decisión de abrir este video hay una duda que has llevado a solas, porque sentiste que no era apropiado admitirla en círculos de fe, esta es la oración. Señor, recibe esta duda. No la condenes, no la deseches. Respóndela con tu presencia, con tu espíritu, con esa certeza interior que no viene de argumentos, sino de encuentro real. Que el que duda salga de esta oración un poco más firme, no con todas las respuestas, pero con más de ti. Y más de ti es siempre suficiente. Señor, quiero orar también por algo que el Salmo 40 menciona y que a veces pasamos por alto en nuestra lectura rápida. David habla de haber anunciado tu justicia en la gran congregación, de no haber escondido tu misericordia y tu verdad, de haber proclamado lo que tú hiciste. Y eso me habla de algo que es parte esencial de la vida del creyente que espera en ti: el testimonio, el acto deliberado de contar lo que Dios hizo, de nombrarlo, de proclamarlo, de asegurarse de que la gloria de la salida del pozo llegue a otros que todavía están en el pozo. Hay testimonios que todavía no han sido contados. Historias de intervención divina que quedaron en el corazón de quien las vivió, pero nunca llegaron a la boca. Nunca llegaron a los oídos de alguien más. Señor, desata esos testimonios. Que el creyente que fue sacado del pozo y todavía no lo ha contado, encuentre el momento, el espacio, el valor para decirlo. Porque alguien que está en el pozo ahora mismo necesita escuchar esa historia, necesita saber que hay salida, necesita escuchar de boca de alguien real, no de un texto antiguo, no de una teología abstracta, sino de alguien que vivió la experiencia, que el Dios que se inclina también se inclinó hacia ellos y que puede inclinarse hacia mí también. Quiero hablar de la roca un momento más, porque la roca en el Salmo 40 no es solo el lugar donde Dios pone los pies de David después del pozo. La roca es también el lugar desde donde se vive de ahí en adelante. Y hay una diferencia en cómo se ve la vida desde la roca comparado con cómo se ve desde el campo abierto o desde el pozo. Desde la roca hay elevación, hay perspectiva, hay la posibilidad de ver más lejos. El problema que desde el pozo parece no tener salida, desde la roca puede verse desde un ángulo completamente diferente. La situación que desde el lodo se siente como un muro insuperable, desde la roca puede verse como una curva del camino que tiene una salida del otro lado. Eso no significa que la roca elimine los problemas. Significa que la roca cambia el punto desde donde los enfrentas. Y el punto desde donde enfrentas un problema determina en gran medida el resultado. El que enfrenta sus problemas desde la roca de la presencia de Dios, desde la certeza de que hay uno que se inclina, desde la experiencia de haber sido sacado del pozo antes, ese creyente enfrenta la misma adversidad, pero con recursos completamente diferentes, con una perspectiva que el pozo no puede dar, con una paz que el mundo no entiende y que el mundo no puede quitar. Señor, establece a tu pueblo sobre la roca esta mañana, no como posición teológica, sino como realidad vivida. Que cada uno que está escuchando esta oración salga de aquí habiendo tomado una decisión que quizás no se ve, pero que se siente, la decisión de pararse sobre la roca, de no volver al lodo aunque las circunstancias inviten a volver, de mantener la perspectiva de la roca, aunque el día traiga cosas que intentarán bajarla. Que la roca sea el lugar de operación, el centro de gravedad espiritual, el fundamento desde donde se construye todo lo demás.
y hablemos del cántico nuevo una vez más. Porque el cántico nuevo del Salmo 40 no es solo un símbolo literario, es una descripción de algo real que sucede en el corazón del creyente que fue sacado del pozo. Hay una dimensión de alabanza que solo nace del dolor superado. Hay una gratitud que solo puede ser cantada por quien sufrió y confió y esperó y luego vio. Hay notas en el cántico nuevo que literalmente no existen en ningún otro cántico porque solo pueden ser producidas por la combinación específica de ese dolor y ese rescate y esa espera y esa mano que se extendió exactamente a tiempo. Tu cántico nuevo está siendo compuesto ahora mismo, no después de que salgas del pozo, ahora, en el proceso, en la espera, en los días oscuros y en los días donde la fe es más fácil. Cada día del proceso es una nota en el cántico. Cada oración que oraste sin ver respuesta es parte de la melodía. Cada vez que elegiste creer cuando tenías razones para dudar, es parte de la letra. Y cuando ese cántico esté completo, cuando la mano de Dios se haya manifestado de la manera que Él tiene preparada, ese cántico va a tener una riqueza, una profundidad, una belleza que ningún cántico de vida fácil puede tener. Así que no apresures el proceso. No desesperes, porque el cántico todavía no está listo para ser cantado completamente. Confía en el compositor, confía en el pastor que diseña la melodía de tu historia con una precisión y una intención que tú todavía no puedes ver del todo, pero que un día verás con toda claridad y te quedarás sin palabras. Señor, hay alguien escuchando esta oración ahora mismo que está en el punto más bajo de su proceso de espera, que llegó a esta mañana pensando que ya no podía más. Que la fe que tiene hoy es el último hilo que le queda de lo que antes era una cuerda gruesa y resistente. Para esa persona, Señor, habla directamente ahora. Que el Espíritu Santo entre en su corazón en este momento de la oración y le diga con una claridad sobrenatural: no te rindas. Estás más cerca de la salida de lo que crees. La mano que se inclina ya está en movimiento. El cántico nuevo ya tiene nombre. La roca ya está debajo, aunque todavía no la puedas sentir. No te rindas. No en este punto. No cuando el pozo está a punto de quedar atrás. Porque hay una crueldad particular en rendirse justo antes del amanecer, en soltar justo antes de que llegue la respuesta, y el enemigo lo sabe. Por eso los ataques más intensos a veces vienen no al principio del proceso, sino cerca del final. No cuando comenzaste a creer, sino cuando llevas mucho tiempo creyendo. No cuando el pozo recién comenzó, sino cuando el pozo está a punto de quedar atrás. La oscuridad más intensa suele ser la que precede al amanecer. Y si esta es la oscuridad más intensa que has vivido en este proceso, podría ser exactamente la señal de que el amanecer está más cerca de lo que piensas. No te rindas. Esa es la palabra de esta mañana para quien está en ese punto. No te rindas. El que esperó en Jehová no fue avergonzado. Nunca. Esa promesa tiene un registro histórico de 0 excepciones, 0 personas que esperaron genuinamente en Dios y fueron abandonadas, 0 historias que terminaron con el pozo como capítulo final. El pozo siempre es el capítulo del proceso, nunca el capítulo del final. El final lo escribe el Dios que se inclina, el que saca, el que pone sobre la roca, el que da cánticos nuevos. Señor, cerramos esta oración con una declaración colectiva, no solo de palabras, sino de posición, de cada corazón que está escuchando, eligiendo en este momento pararse sobre la roca, elegir creer una vez más, elegir decir como David dijo: esperé yo a Jehová, y agregarle lo que todavía es fe antes de ser experiencia completa, y se inclinó a mí. Lo declaramos antes de verlo completamente porque así funciona la fe.
Primero se declara, luego se ve, primero se cree, luego se experimenta, primero se confía, luego se testifica. Y nosotros elegimos esta mañana ser de los que declaran antes de ver, de los que creen antes de tener todas las pruebas, de los que cantan el cántico nuevo mientras todavía están en el proceso de salir del pozo. Que tu paz, que es más grande que cualquier comprensión humana, guarde el corazón y la mente de cada persona que está escuchando esta oración. Que tu presencia sea más real que cualquier circunstancia que intente robar la paz. Que tu voz sea más clara que cualquier voz del miedo que intente contradecir tu promesa. Que tu mano sea sentida hoy de maneras concretas, específicas, personales, en la situación que más duele, en el área que más necesita tu intervención, en el corazón que más necesita tu consuelo, en el espíritu que más necesita tu fortaleza. Ve con la paz de quien fue sacado del pozo, aunque todavía estés en el proceso. Ve con la estabilidad de quien ya está sobre la roca, aunque no siempre la sienta bajo los pies. Ve con el cántico nuevo, aunque todavía esté siendo compuesto. Ve con la certeza de que el Dios que se inclinó hacia David es el mismo que se inclina hacia ti ahora mismo, en este instante, en esta circunstancia, en esta espera, en este dolor, en esta necesidad exacta que tienes esta mañana. Y si tomaste la decisión de seguir creyendo después de esta oración, si en tu corazón hubo algo que se renovó, algo que se fortaleció, algo que regresó que había estado ausente por un tiempo, ve a los comentarios y escribe esta declaración. El Señor se inclinó hacia mí. Escríbela en presente. Escríbela en fe, escríbela para que otros que vengan después de ti a este video la encuentren y reciban fuerza de tu decisión de creer. Comparte esta oración con alguien que está en el pozo hoy, alguien a quien le cuesta creer, alguien que lleva demasiado tiempo esperando y está al borde de rendirse. Tu gesto de enviar este video puede ser literalmente la mano de Dios llegando a esa persona a través de ti. El Señor usa instrumentos humanos para llevar su palabra. Hoy puedes ser ese instrumento. Y si cada mañana quieres comenzar tu día en este altar, si quieres que la primera voz que escuches sea la voz de Dios, hablando sobre tu vida antes de que el mundo empiece a hablar, suscríbete al altar de esperanza y activa la campana. Aquí hay una palabra nueva cada mañana. Aquí el pozo siempre tiene salida. Aquí la roca siempre está disponible. Aquí el cántico nuevo siempre está siendo compuesto. Este es tu lugar. Esta es tu familia. Y te esperamos mañana también. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor levante sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y que esa paz, la paz del que fue sacado del pozo, la paz del que está sobre la roca, la paz del que espera en el Señor y sabe que no será avergonzado, te acompañe en cada paso de este día, en cada conversación, en cada decisión, en cada momento difícil, en cada espacio de incertidumbre, en cada lugar donde el miedo intente instalarse. Que la paz del Dios que se inclina sea más grande que todo eso. Siempre, en el nombre de Jesús. Amén.